18:31 minutos, arrancamos en otro bloque más de La Resistencia y vamos a hablar sobre nuevamente el caso de Fabiola Yáñez, la ex concubina del expresidente Alberto Fernández, quien tenía como evidencia de los hechos de supuestos maltratos, ¿no?, que habría ejercido el exmandatario argentino sobre ella, los chats y los mensajes y las fotografías que tenía en un teléfono. Un teléfono que parece que ahora ha extraviado y que no podrá presentar como prueba. Lo cual me parece bastante curioso, ya que era la principal fuente de prueba para poder condenar, ¿no?, en caso de que fueran ciertos los hechos, a Alberto Fernández. Lo cual nos deja en tres posibles situaciones: que estemos ante una persona muy inepta para conservar las evidencias claves en un caso tan importante. Segundo caso, que haya sido falsa la denuncia y que no tenga ninguna prueba y que por lo tanto ahora pone esto como excusa. Y el tercer caso es que haya una posible complicidad para garantizar que Alberto Fernández, por más que ahora ya por la mancha que le quedó no pueda ejercer ningún cargo, garantizar que no vaya a pisar la cárcel en ningún momento por la falta de evidencias para probar los hechos en un juzgado. Ambos tres opciones me parecen totalmente nefastas y me gustaría que no fuera ninguna de estas y que finalmente Fabiola encuentre el teléfono necesario para poder mostrar las pruebas de los hechos que ella viene acusando a Alberto Fernández en medios de comunicación desde hace ya unas cuantas semanas. Horacio. En este sentido, me parece que es importante remarcar lo que es la gran hipocresía de la justicia argentina, porque a veces con solo un testimonio, y de esto puedo dar fe porque lo he visto desde cerca en el pasado cuando trabajé en un estudio jurídico, a veces basta un solo testimonio para que el hombre ya tenga prisión preventiva, sin siquiera mostrar a la mujer un moretón, un signo de abuso, un impedimento de contacto, un intento de secuestro del propio hijo, aunque no se diga así por términos jurídicos, es para que la gente me entienda. Y aquí estamos ante un supuesto hecho, una supuesta víctima, que de repente ha vendido su historia por millones a una cadena de streaming internacional, que de repente ha puesto la mirada sobre una persona que ya estaba olvidada por haber sido el peor gobierno de la historia, que ha puesto los medios en vilo por una historia que parece más mediática que jurídica, pero que finalmente no aporta las evidencias necesarias. Y esto no lo digo en defensa de lo que, insisto, para mí ha sido el peor gobierno de la historia, sino para mostrar que efectivamente acá la justicia es por demás hipócrita. Por mucho más hombres argentinos están en este momento con prisión preventiva. Entonces pareciera ser que esta justicia feminista, esta justicia que instaló Alberto Fernández, o mejor dicho, que consolidó, porque era un proceso que se venía dando desde hace décadas, tiene este doble rasero. Si el pretenso agresor, el pretendido agresor, el supuesto victimario, es alguien morochito, un poco gordito, de bajos recursos, supongamos taxista o albañil, automáticamente va a terminar preso a la primera denuncia. Pero si el supuesto agresor es un hombre blanco, con un cargo público importante en el pasado, con cierto poder económico, la impunidad reina. Yo con esto lo que digo es, queremos igualdad ante la ley. Si va preso alguien ante la más mínima denuncia, porque el yo te creo hermana ahora se instaló dentro de lo que son las garantías del debido proceso, si se ha anulado el principio de inocencia, que este principio de inocencia anulado por la justicia aplique a todos. Pero si no se va a aplicar el principio del yo te creo hermana y se va a volver a lo que es ese liberalismo jurídico primigenio de tener ante todo el principio de inocencia como válido hasta que no haya una condena firme, lo cual me parece interesante para analizar filosóficamente, que se aplique también a todos estos padres que porque a veces han demorado
en pasar una cuota alimentaria porque tenían un conflicto con la expareja los denuncia falsamente, pero después se demuestra que hay muchas denuncias falsas, no digo todas, digo muchas denuncias son falsas, pero ante la duda ya terminaban presos. Entonces, ¿dónde está la igualdad de la justicia? ¿Qué tan cobarde es la justicia argentina? Porque curiosamente, por mucho menos, y con esto cierro, por mucho menos, por un simple tuit, Eduardo Prestofilippo, por la denuncia que interpone Fabiola Yáñez, por mucho menos Eduardo Prestofilippo terminó preso. Por mucho menos, por un tuit. Y sin embargo, acá se está acusando a un expresidente con supuestas evidencias de violencia de todo tipo, incluso una tentativa de aborto, con los peores crímenes que se le pueden imputar a un varón, y sin embargo, ni por asomo, la más mínima muestra de que la justicia vaya a actuar para que pase, aunque sea 24 horas, en una cárcel, el expresidente de la peor gestión que tuvo Argentina, pero acá tenemos que ser coherentes. Acá lo que se está viendo es que este principio de inocencia no funcione igual. Ante la misma denunciante, pareciera ser que el poder político te mantiene impune aún después de dejar el cargo, mientras que a otros periodistas independientes sí se los persiguió sin el más mínimo resguardo de las garantías constitucionales. Y a mí realmente me preocupa que esto esté sucediendo de esta manera, ya que evidentemente hay una suerte de interés por mostrar que todos los errores cometidos durante el periodo anterior de gobierno eran pura y exclusivamente responsabilidad de Alberto Fernández, no de sus ministros, no de su equipo de trabajo, no de su vicepresidente, no de nadie más que de Alberto Fernández, como si Alberto Fernández hubiera sido la única persona que estaba ejerciendo todos los roles del Estado. Y a través de esta figura, este chivo expiatorio, Alberto Fernández, ahora manchándolo con esto, pueden garantizar su supervivencia política todo el resto de los políticos argentinos, ¿no? Y poder venir después en otra ocasión con otro segundo mandato diciendo que esta vez no está Alberto, perdón, y esta vez va a ser diferente. En ese sentido también tenemos que tener en cuenta que, como marca Alejandro, esta impunidad de la que goza efectivamente la justicia, el poder legislativo, el poder ejecutivo, permiten que, si bien la persona en sí de Alberto Fernández ya no va a poder nunca más asumir un cargo político por el costo social que ha tenido que afrontar lo que fue su propia gestión, muchos funcionarios, como estoy viendo por ejemplo ahora en pantalla, Tolosa Paz, de repente quieren limpiar su imagen. De repente tenemos personas como Mayra Mendoza que quieren limpiar su imagen. De repente tenemos gente como Cristina Fernández de Kirchner que también van a limpiar su imagen. Y muchos periodistas lo estuvimos escuchando, por ejemplo, a Casero el día de ayer, o el anterior, no recuerdo bien. Antes de ayer. Antes de ayer, hablando sobre la posibilidad de que todo esto sea una pantalla. Y con esto que sucedió con el teléfono de esta mujer, de Fabiola, me preocupa que evidentemente sea una pantalla y que sea simplemente una forma de mancharlo a Alberto para que no pueda ejercer nunca más un cargo público, tirarle toda la culpa, pero eliminar las pruebas suficientes para que lo haya preso. Es decir, como que esta pantalla es simplemente una forma de lograr que Alberto Fernández tenga toda la culpa, pero no pueda ir ni un solo día preso. Es decir, matarlo políticamente con una supuesta causa judicial que nunca va a llegar a concluir. Y ya para ir terminando, porque estamos fuera de tiempo, adhiero a lo que muy bien dice Alejandro. No sé si Ramírez luego querrá decir algo, pero quiero cerrar con esto. Yo valido la tesis de Alejandro. Yo la valido porque de hecho se está creando un cadáver político, pero un cadáver político que va a pasar los últimos días de su vida gozando con aquellos millones de dólares que logró reunir desde el Estado, gozando de plena libertad en Europa, sabiéndose que él va a asumir ese costo de lo que fue la gestión kirchnerista en los últimos años. Total, su imagen poco le va a importar.
Lo que sí le va a importar al kirchnerismo es que Alberto Fernández no hable. Y ahí está la cuestión. Alberto Fernández va a vender muy caro su silencio. Alberto Fernández sabe que el primer momento que se lo intenta hacer pisar la cárcel, él no es vudú. Él no va a tolerar 3, 4 años en prisión para luego poder hacer uso y goce de lo recaudado de manera ilícita. Porque si hay algo que no le pueden sacar a Alberto Fernández, es dinero. De hecho, se supo que se le ofreció tapar con dinero la foto escandalosa de Olivos, y él no quiso ni siquiera amagar entrar en una negociación al respecto. Esto demuestra la avaricia que hay en él. Y esto nos demuestra que él va a vender muy caro el silencio, porque créanme que en ese periodo de Alberto Fernández hubo mucha gente involucrada en los actos de corrupción, no solo él. Entonces, ¿qué sucede? Que a él, a diferencia de, por ejemplo, fue gente vinculada a los sindicatos, que no podemos dar los nombres ahora, que sí estuvieron dispuestos a guardar silencio. Recuerden la época del kirchnerismo cuando él dijo, mi límite son los hijos. Gente que estuvo en prisión, que siguen algunos en prisión, a cambio de que no se le toquen los hijos. No sé si es el caso de Alberto Fernández, que le importará en algo la familia. Quiero agregar algo acerca de lo que estabas diciendo, porque es un sistema el que está mal, no es solamente Alberto Fernández, sino que hay un sistema completo en Argentina que viene desde hace muchísimos años de la impunidad del Poder Ejecutivo, Legislativo y la Justicia. Nadie va preso acá de los grandes y los altos cargos. Ese es un problema que tiene Argentina. Lo digo y lo aclaro porque por ahí uno para los más jóvenes tal vez, no sé, que creen que este es el problema que tenemos en Argentina desde hace 4 o 5 años. Y no es así. Décadas. Esto es décadas. Esto es la democracia y por ahí muchas veces dicen somos el sistema ejemplo, los sistemas ejemplos en el mundo de las libertades, las democracias. No se confundan. No se confundan que esto viene desde hace mucho y abarca a todos los gobiernos radicales, kirchnerismo, al PRO, a todos. Acá nadie va preso. Ese es el problema que tiene este país, principalmente, ¿no? El problema es la justicia. Nadie poderoso, porque las cárceles están sobreabundantes de pequeños ladrones. Eso es lo que quería decir. Los pibitos, ¿no? Cualquiera que está con carita que no tiene 2 mangos, medio sucio, carita sucia, ¿no? Esos van derecho. Los suben al móvil derecho, cualquiera, porque incluso por sospechas. Sí. Entonces acá hay que tener cuidado en eso porque el sistema está avanzando de una forma en que hay un sistema para un mundo que es el mundo de la política y un mundo que es el mundo de la sociedad civil, de las personas que viven, que son los que tienen, ¿no es cierto?, son los que nombran a esos representantes que gozan de toda la impunidad en este país. Bueno, hemos llegado entonces ya al final del bloque. Recuerden que estamos dejando descansar a nuestro querido amigo Alejandro, que está peleando como un campeón contra una enfermedad y está aquí firme junto al pueblo. Recuerden escucharnos en Play FM, también en twitch.tv/resistencia. Nos pueden encontrar para vernos en vivo. Vamos a ir a un bloque, pero los invitamos a que toda la gente que nos esté escuchando nos apoye en Patreon, apoyen el periodismo independiente, apoyen este proyecto para que podamos seguir denunciando lo que están haciendo las élites globalistas y los zurdos empobrecedores en contra de las nobles naciones, para que de esta manera no nos puedan silenciar. Dios les bendiga a todos y nos vemos a la brevedad.